¿verdad? Ahora, ¿qué ven acá? El Gran Jaguar. ¿Ok? ¿Y qué es el Gran Jaguar? Es la casa del sacerdote. La casa de Cash Luna, me vas a decir. Ajá. Es un observatorio, ¿va? Chicas, los voy a mandar a que lean un poquito de historia ahí. Vamos a meterles un cursito de historia por ahí, mucha. Ajá. ¿Qué es eso que allá en Petén no sepan? Dios mío. Vergüenza. Ahí vamos a poner ahí, no les vamos a poner estrellita hoy. Ah, es un observatorio, ¿sí? Aquí es donde venían los sacerdotes mayas y pues, veían los astros, ¿verdad? Pues crearon el calendario maya, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿sí? Hacer rituales y todo, por supuesto, pero ambos, si lo vemos así desapasionadamente, tanto en Egipto como en Tikal, son templos, ¿sí? Son construcciones monumentales que han sabido conservar su esencia, su materialidad, su importancia, su legado cultural y patrimonial durante miles de años. En esencia, son exactamente lo mismo, pero son completamente diferentes. Vean ustedes ahí ¿verdad? Lo diverso que puede ser una cultura de otra, ¿verdad? Y con temporalidades muy diferentes. Es decir, estamos hablando de que tienen 2000, 3000 años de diferencia entre una cultura y la otra. Sin embargo, contaron con una misma filosofía, ideología, ¿verdad? ¿Y por qué? Que precisamente se inspiraron, construyeron con los mismos principios, con los materiales que tenían a la mano, es decir, arquitectura vernácula, ¿sí? Y, digamos, con técnicas similares, a pesar de que el material es muy parecido, no es exactamente el mismo tipo de piedra. Estamos hablando que en Egipto tenemos terrenos penosos, áridos, secos, ¿verdad? Desérticos, ¿verdad? No son las mismas características que definen ese material a la roca que se encontraba en Tikal en estos tiempos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si leemos ahí, Susan, que vamos a estrenar ahí, te ayudes a leer, ¿qué es el propósito arquitectónico? Bueno, propósito arquitectónico. La arquitectura es una serie de espacios construidos cuyas formas, materiales, colores, funcionamiento interno y su adaptabilidad, eje temporal, eje climático, deben responder a las necesidades y requerimientos específicos de uno o diversos usos. Ok, ¿y por qué temporal y eje climático? Es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Estamos hablando de que el eje temporal es que cada una de estas construcciones respondió en ese momento a un uso particular, ¿sí? A un uso definido. Y que hoy, después de 2000, 4000 años de diferencia, ¿sí? Guardan su esencia, guardan su estructura, ¿sí? Y han permanecido en el tiempo sin ser alteradas, afortunadamente, ¿verdad? Y el eje climático, pues lo que tocábamos anteriormente, y una selva, un clima tropical, una vegetación y una fauna completamente diferentes, ¿verdad? Inspirados en animales, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que se crearon las pirámides, ¿verdad? Y tienen sus grandes mastabas, etcétera, ¿verdad? Con propósitos similares o diferentes, un observatorio, otro una tumba, pero ambas con formas piramidales, ¿sí? Entonces estamos empezando a aprender de que la idiosincrasia, digamos, que tenía estas culturas, en algún momento se alinearon,
¿sí? Así como con todas las culturas precolombinas, ¿verdad? A pesar de ser completamente diferentes, todas tienen pirámides, ¿sí? Y todas tienen templos, ¿verdad? Y todos utilizaron la piedra, no construyeron con madera. Pues, los templos, pues, los ranchitos sí, pero me entienden, ¿verdad? Vamos al hecho de que de alguna u otra forma compartieron cierta similitud en su filosofía de diseño, sus técnicas y sistemas constructivos. ¿Ok? Veamos acá. Leamos, por favor, Paul. Propósito. La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas a la superficie terrestre como puede satisfacer las necesidades humanas, exceptuando solo el puro desierto. ¿Ok? ¿Por qué lo puse como cuestionamiento, exceptuando solo el puro desierto? Es decir, en ese momento, William Morris, que fue el fundador del Arts and Crafts, ¿verdad? Nunca se imaginó que nuestra generación, o en nuestros tiempos, la humanidad iba a poder construir y crear ciudades en el mar, en el desierto, y hoy en día hasta prácticamente en el mundo. ¿Sí? De las grandes firmas de arquitectura en el mundo, varias danesas, inglesas, chinas, están construyendo albergues lunares, ¿sí? Con estas famosas impresoras 3D, están creando las condiciones necesarias para que los humanos puedan habitar la luna, y ya hay planes de que en los próximos 10 años empiecen con estas expediciones de colonización, digamos, o de habitabilidad, experimentación prolongada, ¿verdad? En la luna. Ya se está hablando de colonizar Marte, etc. Entonces, imagínense hasta dónde está llegando el avance, la innovación, ¿sí? La vanguardia de la arquitectura y, por supuesto, de la humanidad. Ahora, ¿por qué vamos a contradecir en este momento a William Morris con lo que decía, exceptuando solo el puro desierto? Miren ustedes cómo era Dubái en el año 1991. Miren cómo era en el 2005. ¿Sí? Están los mismos edificios con la flechita. Miren lo que se fue creando en un periodo de 14 años. Y miren lo que es hoy en día. ¿Sí? Estamos hablando de habitar lugares inhóspitos. Estamos hablando de crear canales en áreas desérticas. ¿Sí? Estamos hablando de alcanzar alturas inimaginables. ¿Verdad? Aquí Dubái cuenta con el edificio más alto del mundo, el Burj Al Arab, de 800 metros de altura, casi 1 kilómetro. Y ya viene el nuevo edificio que lo va a rebasar. ¿Sí? Entonces, esto es digamos, la innovación, ¿verdad? Estos son los propósitos y el lugar, ¿verdad? Que la arquitectura empieza a ejercer una posición predominante, digamos, en el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar poco a poco, ¿verdad? De cómo inicia todo este tema de la innovación, cómo inicia todo el tema de los sistemas constructivos, ¿verdad? Y esto nace, ¿verdad? A base de prueba y error, ¿sí? En donde el ser humano tiene que encontrar eh, una manera lógica, una manera eficiente, una manera inmediata de cubrir sus necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? La primera, la vivienda, el resguardo, la seguridad ante la intemperie, ante los elementos, ¿verdad? Ante el frío, ante los animales, ¿verdad? En este momento recordemos que aquí, pues, hoy en día en las ciudades pues, no tenemos animales salvajes, digamos. Aparte de un montón ahí que andan manejando cual bestias, ¿verdad? Pero hablando ya de lo que es
¿verdad? Entendemos que en estos tiempos la humanidad pues, no conocía de materiales, no conocía de sistemas constructivos y empieza a experimentar eh, creando viviendas en cuevas, ¿verdad? Construyendo con madera y poco a poco empieza a generar esta serie de destrezas, digamos. Empieza a experimentar y empieza a registrar, a conocer las características de cada material que en ese momento existe o que lo empieza a crear, digamos, como el adobe, por ejemplo, ¿verdad? El barro, todo este tipo de materiales que en ese momento los tienen, digamos que en la inmediatez, ¿verdad? Hasta el agua misma es un material, ¿verdad? Y pues, obviamente no solo son las necesidades de vivienda, sino pues las necesidades de adoración, ¿verdad? En este momento pues, siempre existe un temor a un ser superior, ¿verdad? Una creencia en un ser superior y de alguna u otra forma empiezan a crear templos, empiezan a crear iglesias, etcétera, conforme la humanidad va evolucionando. Y los medios, ¿verdad? Una cosa son las necesidades y otra cosa son los medios, que son, por ejemplo, los materiales de construcción y las habilidades y destrezas constructivas con esto. ¿Sí? Recordemos que la palabra arquitecto, ¿verdad? Significa el constructor maestro, digamos, o el especialista en construcción, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque él es quien empieza, ¿verdad?, a experimentar con materiales, a crear nuevos materiales, a definir nuevos sistemas constructivos, ¿verdad? ¿Ok? Veamos acá la arquitectura vernácula. ¿Qué vemos en la foto de arriba? A ver, Marielos. ¿Te puedo decir Marielos? ¿O preferís María de los Ángeles? María de los Ángeles. Ah, bueno, entonces contamos María de los Ángeles. ¿Qué ves en la foto de arriba? Bueno, un pájaro que hizo su nido entre un árbol. ¿Ok? ¿Y qué ves tú en eso? ¿Qué razón tuvo para hacerlo? Adaptó el lugar a sus necesidades como vivienda, nido para poner sus huevitos, Sus hijos, refugio. refugio de la intemperie, de la lluvia, del frío, ¿verdad? Ujú. Refugio de depredadores, ¿sí? ¿Sí? Para alimentar a sus crías, para dormir, descansar. De una u otra forma, la misma naturaleza nos empieza a decir a nosotros cómo empezar desde cero, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y emulamos ese comportamiento, emulamos ese criterio, ¿sí? Y empezamos a hacer prácticamente lo mismo. Creamos cuevas, ¿verdad? O encontramos resguardo en cuevas, ¿verdad? En montañas, en, ¿verdad? En cualquier construcción, digamos, hecha a base de elementos naturales, como por ejemplo esta cueva que se ve ahí, hecha de roca, ¿sí? Entonces, la arquitectura vernácula pues, se refiere a todo aquel tipo de construcción o arquitectura que ha sido proyectada por los habitantes de una región o periodo histórico determinado mediante el conocimiento empírico, la experiencia de generaciones anteriores y la experimentación. Usualmente este tipo de construcciones es edificada con materiales disponibles en el entorno inmediato. Entonces, imagínense que digamos, la idea, el objetivo es crear estos microclimas en las edificaciones para obtener un grado de confort, mejorar nuestra condición de vida, ¿verdad? No exponernos a riesgos, a inseguridades, a peligros, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Pero me voy a adelantar, aquí, ¿sí? En Stonehenge. Todos hemos conocido o hemos escuchado hablar de Stonehenge, ¿sí? La foto de la derecha, de arriba. Ese es un templo, pero imagínense ustedes si no conociéramos de estructuras, si esta gente, que todavía se tiene la teoría de que fueron los aliens, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso ya son otros 100 pesos, ¿verdad?
que subieron las piedras en esa forma y todo. No, definitivamente fue el ser humano, pero tenía que conocer las características de la piedra, el peso, el tamaño, para poder crear esa geometría, para poder saber que esas piedras iban a poder soportar esa piedra tipo clave que está arriba, para poder crear voladizos, etcétera. ¿Sí? Voy a regresar a mi slide y vamos a ver aquí diferentes tipos de edificaciones que en su momento fueron completamente revolucionarias. ¿Sí? Vean ustedes la foto de hasta abajo. Muy, muy peculiar esa creación de esa cúpula hecha en piedra. ¿Sí? ¿Y qué será? Es un tipo iglú, digamos, ¿sí? Que sirve para resguardo del ser humano, sirve para resguardo de animales, ¿sí? Sirve para resguardo de alimento. Hoy en día, las bodegas, esos son resguardo de materiales, de sistemas de producción, etc. Empezó de esta forma. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos sabido que esa geometría curva, con ciertas características, ciertas proporciones, no se iba a caer? Y que yo ahí dormido a medianoche no me hubiera quedado muerto de un derrumbe, ¿sí? Por medio de la experimentación, ¿sí? Y vean ustedes los diferentes tipos de edificaciones que se ven en diferentes partes del mundo, eh, con diferentes materiales, diferentes tipologías arquitectónicas. Está el famoso ranchito, está la torre de piedra, están las cavernas en las montañas, está la arquitectura acuática, digamos, ¿verdad? Entonces, dependiendo el grado de experimentación que tenga cada cultura, es que se fueron logrando hacer estos avances, ¿verdad? En geometrías, en tipologías estructurales y en el uso de los materiales. ¿Ok? Al replicar estas fórmulas que funcionaron, entonces, pues ya vendrá el primer chativo al que le funcionó su iglú de piedra y le dice al otro, bueno, mira, yo aquí no paso frío, o si quieres te ayudo, ¿verdad? Y empiezan a replicar los modelos, empiezan a crear los primeros asentamientos humanos. Esto a razón de la repetición de una táctica o de una técnica que funcionó, ¿verdad? Y recordemos que pues en estos momentos aquí no había mayor conocimiento técnico, ¿verdad? No se conocían de las especificaciones de pesos de materiales y, ¿verdad? Toda esta relación de la densidad del material, y olvídense, pues eso vendrá miles de años después. En este momento era la pura práctica, ¿sí? Ver qué pasa. Yo no me puedo imaginar cuántas veces se les va a haber caído a estos pobres cuates ese es su iglú de piedra, que más de alguien tuvo que haberse golpeado, abierto una pierna, lo que sea, probando hacer este tipo de estructuras. ¿Sí? ¿Ok? Veamos acá. ¿Qué ven en esta foto? A ver, Astrid, ¿qué ves en esta foto? En la primera imagen es como que una vivienda hecha como de barro, creo. En la parte de abajo están como las estatuas de la isla de Pascua, Stonehenge, y también está como otra vivienda de tipo africana. Exactamente. Ahí lo dijiste perfectamente. Es decir, se logra identificar perfectamente bien qué es cada imagen y qué es cada tipo de material, solo con ver una foto. ¿Sí? Y podemos identificar hasta el lugar y el propósito de la arquitectura. Ese es el tema de la clase, ¿verdad? Propósito y clima, ¿sí? Propósito y ubicación. ¿Sí? Al ver una foto, por los colores, por los diagramas, por todo el grafismo que utilizan. Vemos la foto de abajo y aunque no estuviera ahí la patojita negrita, digamos, africana, se puede leer este lenguaje pictográfico como arquitectura africana, ¿sí? El mismo color del barro, digamos, es diferente el de la imagen opuesta. La geometría es completamente diferente, ¿verdad?
Y vemos los diferentes usos que también le dan a la piedra. Por ejemplo, en Stonehenge, pues un templo es también un templo dedicado al ciclo solar. Cómo utilizaron la piedra de forma radial, montaron esas piedras gigantescas encima de otras, ¿verdad? Tipo arquitrabe, como tipo vigas y amarre, digamos, ¿verdad? Mientras que en otras partes del mundo, como en la isla de Pascua, en Chile, crearon esculturas, unas esculturas gigantescas, pero casualmente todas viendo hacia el mismo punto. Entonces estamos hablando otra vez de materialidad y propósito, ¿sí? Cada civilización ha conocido a la perfección los materiales con los que ha construido. Si no, no existiría todo esto. No hubiera un registro de todo esto que hoy por hoy nosotros podemos conocer después de 3000 años, porque lograron comprender esas características que definen a cada material. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles son hoy en día estos propósitos de la arquitectura? A ver, David, léenos, porfa. Esto, en resumidas palabras, son los propósitos que hoy en día cumple cualquier edificación que hagamos, conozcamos, etc. ¿Sí? No, digamos que no hay más. Claro que hay subdivisiones, pues, ¿verdad? Pero digamos, en general, estas son las necesidades que cumple el ser humano hoy en día con la arquitectura. Trabajo, comercio, industria, deporte, ¿verdad? Religión, etc. Y vemos cómo cada tipo de proyecto, de edificación, tiene una identidad propia, ¿sí? Tiene un carácter completamente diferente y va de la mano con su propósito, con el uso de su espacio. Vemos arriba, en Turquía, ¿sí? En Capadocia, cómo prácticamente se van comiendo poco a poco la montaña, una montaña árida, seca, de formación rocosa, que les da cierta seguridad de que no se va a desmoronar todo y que les puede servir como albergue. Estos fueron albergues, asentamientos hace miles de años. Pero vemos cómo el propósito hoy en día de una ópera y de un centro cultural tiene geometrías completamente diversas, ¿verdad? Vemos abajo, en San Pedro del Vaticano, ¿sí? Cómo Miguel Ángel y Bernini prácticamente crearon un espacio urbano, ¿verdad? Crearon la columnata con la falsa perspectiva de Bernini, la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Que es el edificio religioso más grande del mundo, ¿sí? Entonces, cada propósito, cada tipo de arquitectura va a tener una escala diferente, ¿sí? Va a tener un uso, un material, una geometría completamente diferente. ¿Ok? Ok, ya escuchamos cuáles eran los propósitos de la arquitectura en cuanto a tipología de espacio. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos que cada proyecto debe considerar. ¿Sí? Aquí hablamos de cómo cada proyecto siempre se verá diseñado considerando diferentes aspectos, como la topografía, diseño estructural, etcétera, ¿verdad? Nuestro diseño debe satisfacer siempre varias demandas. Dentro de los propósitos de nuestra arquitectura, ¿qué creen que debemos considerar? A ver, Erwin, ¿qué se te ocurre? ¿Qué debe considerar, aparte de clima, aparte de todo lo que ya vimos, como proyecto el día de mañana que te estén contratando, qué debes de considerar? Diría yo la integración en el contexto, arquitecto. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, alguien que ayude a Erwin. A ver, Astrid. Quizás los materiales de construcción que se van a utilizar
en el proyecto. Sí, pero eso ya lo tocamos, digamos. Esto es algo del proyecto como tal. ¿Sí? La necesidad del proyecto. Exactamente. Pero hacen falta 2 o 3 más. Ya llevamos necesidades del proyecto, digamos. Ya dijimos el entorno. ¿Qué más? A ver, Susan. Imagínate que el día de mañana te visita un cliente y te dice, quiero un proyecto, quiero que me haga un edificio. O quiero que me haga mi casa. ¿Qué tienes que considerar? Ubicación también. Sí, pero esa ya está, digamos, como que implícita, digamos. Es decir, la ubicación, claro que es importantísimo, el terreno, la topografía, todo eso. Clima. Quiero que abran un poco más la mente. Son cosas muy lógicas. Los usuarios, Los usuarios, sí, muy bien. O sea, ¿quiénes van a utilizar el espacio? ¿Sí? También, perfecto, eso cabal viene despuesito de lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Porque el cliente requiere, ¿sí? No podemos obviar jamás que cualquier proyecto va a obedecer a los requerimientos de un cliente. Ningún cliente en el mundo nos va a venir y nos va a decir, haz lo que vos querrás. Él va a tener una lista de requerimientos, él va a tener una idea en mente, ¿sí? Él va a tener un presupuesto, él va a tener fotos vistas en Pinterest, de cómo quiere su casa, de qué grados le gustan, etc. Entonces, importantísimo, nunca olvidar que dentro de los propósitos de nuestros diseños o de nuestra arquitectura, tenemos que considerar como prioridad lo que el cliente requiere. Pero ¿qué más? Ya hablamos de lo que el entorno requiere, ¿sí? No podemos pretender construir una caja de vidrio, así como las que hacen en las tiendas de los iPhones, en el desierto. Sería absurdo, ¿sí? No podemos pretender construir un iglú en Brasil, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender al entorno. Si sabemos que estamos en un terreno quebrado, pues habrá que diseñar conforme a eso. Tendremos que contratar un estructural para unas cimentaciones especiales. Si estamos en una zona sísmica, como Guatemala o Japón o Chile, etcétera, pues sabemos que no podemos construir 100 pisos de altura. Por eso es que aquí en la ciudad de Guatemala no construimos tan alto. No solo es por el aeropuerto que friega un poquito, digamos, el tema de las alturas, sino por el tema sísmico, ¿verdad? Entonces hay que conocer al entorno, ¿sí? Para saber qué podemos diseñar o qué debemos diseñar. ¿Y qué más? Lo que nosotros como arquitectos queremos del proyecto, ¿sí? ¿Qué identidad le voy a dar a cada proyecto? Yo tengo un gusto particular por una arquitectura más minimalista, digamos, y por el uso de ciertos materiales. Pero a mucha gente les gusta una arquitectura mucho más recargada, ¿verdad? Muros más sólidos, etc. Entonces, cada quien va a definir cómo quiere que el proyecto sea o cómo se va a leer, cuál va a ser la lectura, digamos, de ese diseño. Y no es únicamente lo que uno quiere, ¿verdad? Por eso hablamos de primero lo que el cliente quiere. Pero no podemos olvidar nunca que tiene cada proyecto que tener nuestro sello, nuestra firma, nuestra imagen, representar nuestra forma de diseñar, ¿verdad? Que no sea un diseño más de, lo diseñó Perico de los Palotes, no. Lo diseñó la arquitecta Askel Segura, ¿sí? Lo diseñó el arquitecto Paul Márquez, ¿sí? Que la gente reconozca eso, porque también nosotros queremos crear una reputación profesional alta. Queremos tener mucho mayor impacto, mucho mayor alcance, queremos más proyectos, mejores proyectos.
Pues queremos que nuestros proyectos sean reconocidos, ¿sí? Y eso es lo que también tenemos que buscar con cada proyecto. Lo del medio ambiente, ¿sí? Hablamos del entorno anteriormente, pero ahora estamos hablando del entorno natural, ¿sí? Vamos a construir, no sé, una casa de vidrio templado en el puerto. No, no vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a construir con muros negros en el puerto. No, no vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a construir, no sé, ¿verdad? Tenemos que comprender el clima para poder diseñar también acorde a. Y nuestro entorno construido, o sea, el urbanismo. ¿Creen ustedes que será lógico hacer un rascacielos a la par del Gran Jaguar? No, ¿verdad? Definitivamente. ¿Creen ustedes que es válido construir un Oakland Mall o un Teddy Roosevelt a la par del arco de Santa Catarina en Antigua? No. El entorno urbano tiene un valor patrimonial, tiene un valor histórico, el cual se debe respetar, y el cual da lineamientos, guías urbanas, arquitectónicas, estéticas, etcétera, que se deben respetar para mantener, para, digamos, que la arquitectura permanezca en el tiempo, ¿sí? Imagínense que en las guerras que ha tenido el mundo hubieran decidido bombardear el Coliseo Romano, hubieran decidido bombardear la Antigua, hubieran decidido, que mucho lo hicieron, lamentablemente, pero realmente ese valor patrimonial es porque se debe respetar la arquitectura histórica, el entorno urbano al que pertenece cada proyecto. ¿Okay? Entonces estas son las consideraciones que también ustedes como arquitectos deben de tener con cada proyecto. ¿Ok? Y por último, digamos que la versatilidad de cada proyecto, entender que cada proyecto es diferente, ¿sí? Entender que tiene un tiempo diferente y que mientras yo logre crear una arquitectura emblemática, voy a permanecer más en el tiempo. Imagínense Imhotep, el primer arquitecto del mundo, ¿sí? El que diseñó las pirámides, ¿sí? Todo el mundo lo conoce, lo reconoce. Ahí están las pirámides, todo el mundo es un Imhotep. Pero ¿quién construyó el ranchito a la par del Gran Jaguar? Pues nadie lo sabe, ¿verdad? Si tal vez hubiera sido más importante que un ranchito, nos recordaríamos de quién lo hizo. Pero vamos al hecho de que debemos procurar que nuestras edificaciones permanezcan en el tiempo y que tengan esa versatilidad de uso, que no lo que inició siendo una casa tenga que ser casa toda la vida. Se puede adaptar, se puede reinterpretar, ¿sí? Cada proyecto. ¿Ok? Tenemos aquí ejemplos más contemporáneos, más interesantes. Uno en Europa, otro en Canadá, ¿sí? Veamos a Renzo Piano con el Auditorio Paganini en Italia. Originalmente una fábrica bombardeada, parcialmente destruida con las guerras y completamente abandonada, ¿sí? ¿Qué decide hacer el gobierno italiano? Contratar a Renzo Piano, su mejor arquitecto, y reinterpretar la arquitectura. Pero los italianos, como sabemos que son, muy conservadores con su arquitectura, con su arte, vienen y deciden, ok, vamos a poner en evidencia, queremos revalorizar, ¿verdad? Ese valor de esa construcción. Entonces no la alteran, la reconstruyen, ¿sí? Vienen y le dan un nuevo uso, sí, tienen ciertos insertos ahí de elementos como el muro cortina, ¿verdad? Porque pues el uso nuevo, la arquitectura, el proyecto se tiene que pagar de alguna forma, tiene que servir de algo, ¿sí? Y esa función ahora es que es un auditorio, y un auditorio de primera categoría, donde tenemos que meter instalaciones eficientes, energía, luz, tenemos que crear un nuevo techo, o, ¿verdad?, revitalizar el techo anterior para poder
pues, proteger a la concurrencia, no los vamos a dejar ahí a la intemperie. Entonces sí tiene que haber algún proceso de revitalización del elemento, ¿verdad? Pero lo ponen en valor, lo rescatan. La arquitectura la puede identificar uno como una arquitectura histórica. Muy a diferencia de la foto del lado derecho, donde Daniel Libeskind, uno de mis arquitectos favoritos, en Canadá, se va al extremo opuesto por completo y decide, no, la manera en la que yo voy a poner en evidencia, en la que yo voy a rescatar el valor de la arquitectura clásica, de esa fábrica de tabacos, que eso era en Canadá, una fábrica de tabacos hecha a base de ladrillo, una arquitectura como muy clásica, ¿sí? Muy sólida, ¿verdad? Muy robusta su arquitectura. No, dice la Libeskind, yo esto me lo peino por otro lado, ¿sí? Y crea esas geometrías tan abstractas, tan dinámicas, tan imponentes, a base de materiales completamente contemporáneos, vidrio, acero y paneles, digamos, de aluminios, ¿verdad? Y crea geometrías diferentes, colores diferentes, pero logra, para mí, históricamente, darle valor a la arquitectura histórica. No se la come, no abusa de su diseño, sino que su argumento, cuando presentó este proyecto, que todo el mundo se fue de boca cuando él ganó el concurso para hacer este proyecto, es que no se puede apreciar la belleza de algo histórico sin tener algo completamente moderno al lado. Es decir, no es que no se pueda, sino que simplemente se logra apreciar mejor el estilo arquitectónico y la materialidad de cada propuesta poniéndola una a la par de la otra. Yo creo que lo logra magníficamente, ¿sí? Y cada quien tiene derecho a su opinión, ustedes me dirán qué piensan. ¿Qué pensás, Paul, de esta propuesta? Pues a mí me gusta, porque rompe con el contexto, integra el modernismo y siempre conserva la parte antigua y la parte histórica, ¿no? ¿Te gusta entonces? Sí, Ok. Sí, Astrid, ¿qué pensás? Pues pienso que por una parte es algo innovador, pero la verdad yo pienso diferente que mi compañero Paul y la verdad es que no me gusta porque rompe como que lo, la arquitectura antigua que ya se tenía anteriormente. Ok, entonces digamos, sos un poco más de del criterio de Renzo Piano, que trata como que Sí, así es. ¿verdad? De darle un nuevo brillo a la arquitectura y a la estructura original, digamos, una nueva vida, sin alterar sus componentes y ¿verdad? Todo lo que lo hace ser, toda su esencia. ¿Sí? Está bien. O sea, cual- cualquier argumento va a ser válido siempre y cuando lo logremos justificar de la manera correcta. ¿Sí? Entonces aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿verdad? Pero como a Astrid no le gusta el arquitecto que a mí me gusta, ya tiene un punto menos, ¿verdad? Entonces, ahí no hay otro costal, ¿verdad? ¿Verdad, Astrid? ¿O no? Como Arqui, Yo creo que no me están escuchando mucha. Era una broma que obviamente no me salió. lo que pasa es de que, bueno, mi señal aquí está un poco mala, pero no puedo escucharlo. Es que te dije que perdiste el curso porque no te gusta mi arquitecto. Ay, no, Ah, ya me fue mal entonces. sí, sí, ya, tronaste. Lo lamento. Te puedes quedar de oyente. Ah, bueno, está bien. Bueno, no, pues aquí, como les decía, no hay respuestas ni buenas ni malas. El tema es crear en ustedes este criterio. Que ustedes puedan desarrollar, y eso es parte de los objetivos que leímos del curso la semana pasada, una perspectiva propia, un criterio propio basado en un análisis técnico, profundo, de materiales, formas, del entorno, ¿verdad? Porque el día de mañana les pueden preguntar, mira, ¿cuál es tu opinión profesional como arquitecto
de esta propuesta. ¿Verdad? El día de mañana ustedes pueden ser jurado de un concurso y tienen que tener estos argumentos para poder justificar una respuesta apropiada. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos, Sí. continuemos. Vamos a hablar de la adecuación al entorno. ¿Sí? Ya hablamos de la adecuación a la historia, digamos, en la foto anterior. ¿Y qué vamos a hablar con la adecuación al entorno? ¿Nos puede leer ahí, María de los Ángeles, por favor? Cierto. La arquitectura también puede funcionar como un elemento que complemente, se integre y supla las carencias de elementos naturales de alguna región, dependiendo de los requerimientos de cada lugar. La arquitectura se puede vincular con elementos naturales que refuercen un concepto de naturaleza que sea inexistente en la región. ¿Qué hizo Dubái? Gracias, María de los Ángeles. ¿Qué hizo Dubái? ¿Qué era Dubái? Un desierto. ¿Es cierto? ¿Qué carencias tienen los desiertos? Vegetación. Vegetación, agua, ¿verdad? Un clima habitable. Sin embargo, los Emiratos estaban muriendo, sabían que el petróleo se les iba a acabar y deciden, no, necesitamos reinventarnos, necesitamos crear la infraestructura necesaria para convertirnos en una potencia mundial, atraer turismo, atraer inversión, y hicieron lo que hoy conocemos que es Dubái y lo que es Abu Dhabi. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en Singapur? Es otra región completamente diferente. Singapur tiene naturaleza, Singapur tiene población, pero no tenía orden, no tenía una dirección política y no tenía turismo. ¿Qué hacen? Deciden cambiar, así como hizo Dubái, y dijeron, bueno, se nos va a acabar el petróleo, nos vamos a morir como país, ¿verdad? Como comercio, ¿verdad? Entonces, y Dubái hizo lo que hizo. Singapur hizo algo similar, pero con otro enfoque. Crearon un gobierno que dijo, bueno, aquí hay demasiada corrupción. Así que el que robe, lo vamos a matar a él y a su familia. El que mate, lo vamos a matar a él y a su familia. Y eso hizo el partido político que quedó, ¿verdad? Esto empezó a raíz de los años 80, 90, si no estoy mal, ¿verdad? Y gracias a ese cambio político, erradicaron, no sé en qué porcentaje, pero me atrevo a decir un 80%, la corrupción y el crimen en Singapur. Habiendo cambiado eso, empezaron a crear la infraestructura necesaria, a contratar a arquitectos de primer mundo, ¿sí? Para crear toda la infraestructura necesaria, urbana, ambiental, etcétera, para atraer el turismo. Esa era su carencia principal. Y crean parques, crean hoteles, crean acuarios, crean todo lo que se les ocurra, lo tiene ahora Singapur y es uno de los países más desarrollados del mundo con mejor calidad de vida a nivel mundial. Todo gracias a la mano de pues, voluntad política y arquitectura innovadora. ¿Sí? Pero no solo arquitectos, pues todos los dirigentes con una visión clara de entender que somos parte integral de cualquier desarrollo de un país, de una civilización, etc. Nosotros los arquitectos. ¿Sí? Y vean ustedes ahí, la inspiración de este parque, de este famoso Gardens by the Bay, los jardines de la bahía. Es una reinterpretación de su flora, ¿sí? De su trópico, de sus palmeras, y crean este parque monumental con puentes elevadizos, colgantes, entre estas grandes estructuras, en donde toda esa estructura está integrada por estos puentes, y cada una de estas estructuras se ilumina de noche y son miradores. Entonces miren lo genial, lo maravilloso que puede llegar a convertirse
un proyecto de arquitectura bien planteado. ¿Sí? Claro que son inversiones multimillonarias, pero es el alcance que puede tener nuestro ejercicio profesional. ¿Sí? ¿Qué ven acá? Unas dunas y unas membranas. Unas membranas. ¿Qué crees que es, Paul? No sabría decirte, es como que es ¿Alguien que se aventure ahí a decirnos qué cree que puede hacer este proyecto? Un hotel quizás. Ah, maravilloso. Ya recuperaste el punto. Bienvenida de nuevo a la clase. Ya no vas a tronarte la clase. Muy bien. Ah, entonces, es un hotel. Se llama el Hotel Lotus. Y es en China. ¿Sí? China tiene desiertos. Y es un país tan grande que tiene desiertos. Y así como tiene nieve y así como tiene trópico. ¿Verdad? ¿Y por qué blanco? ¿Y por qué triangular? A ver, David, no has hablado. Falta un poco. Va queriendo, pero no es tanto por los vientos. Se Por usa, las tormentas de arena, ¿no? Es similar a lo que dice David, ¿sí? se usa blanco por la reflexión del sol. Exacto. Eso es. Es decir, el blanco es para evitar, ¿verdad? Que sean estructuras calientes. ¿Quién va a querer ir a visitar un desierto? ¿Verdad? Pues no, digamos que no habrá mayor atractivo construido, las temperaturas son altas, ahora que ha de ser un espectáculo maravilloso, definitivamente sí. Y que hay actividades que hacer, sí, como en los países, digamos, árabes y egipcios y todo esto, pues tienen tours en jeeps, en camellos y un montón de cosas re lindas, ¿sí? Entonces sí se pueden hacer muchas cosas en el desierto, pero la ideología detrás del diseño de este hotel es, número uno, irradiar al sol, ¿sí? Por medio del uso del color. Dos, crear una arquitectura liviana, ligera, ¿verdad? Para que no sea cálido, ¿sí? O sea, sí tiene que ver lo que comentaban de los vientos y todo, pero más con la intención de refrescar, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, simular, digamos, simular las dunas de arena, ¿verdad? Esas geometrías de las dunas que se van creando con el movimiento de los vientos, ¿sí? Lotus Hotel en China. Ahora, alguien comentó al inicio de la clase que el tema del confort, ¿sí? Entonces vamos a hablar rápidamente de cómo nuestra arquitectura debe de garantizar el confort climático, ¿sí? El confort de los usuarios, ¿sí? ¿Y qué es esa zona de confort? ¿Sí? Son los efectos que el ambiente, ¿verdad? Crea, genera directamente sobre el hombre a través de parámetros térmicos, acústicos y lumínicos. ¿Sí? Estamos hablando que nosotros estamos en un ambiente y nos vamos a ver sujetos a contracciones cuando haya mucho frío, a dilataciones cuando estemos en un ambiente muy caluroso, ¿verdad? Nos ponemos todos como, no sé, como hinchados en el cuerpo si pasamos mucho tiempo bajo el sol, etc. Y en el frío uno se contrae, porque uno busca como que apretarse un poquito para que no le dé frío. Entonces, el cuerpo humano reacciona diferente ante diferentes eh, incidencias ambientales. El sonido también nos afecta. Un sonido muy escandaloso nos molesta. Una música muy linda nos genera emociones, ¿verdad? Entonces, y la luz, la misma cosa, una luz roja, ¿qué significará, Erwin? No sé, peligro tal vez, o advertencia. Yo creo que me ibas a decir otra cosa. Por el mes del amor, dices, No, yo estaba hablando de los tamales, vos, venta de tamales, hombre.
No fregues, no es lo que vos estás pensando, ¿ah? Pero sí, por ahí. Pero te cambia la sensación, ¿me entendés? Una luz roja, ¿ah? Así como una luz amarilla, que es más para vivienda, una luz blanca es más corporativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos sujetos a todos estos cambios, ¿verdad? Y vemos aquí el ejemplo del esquimal creando el iglú, ¿sí? ¿Por qué no se fue para arriba? A ver, ¿qué pensás, María de los Ángeles? Imagino ahí que eso fue por tema de los vientos, creo yo, el viento muy frío. Exactamente, exactamente, Sí, yo ¿verdad? creo que al permitir un espacio más grande, no guarda tanto el calor como en un espacio más pequeño, más acogedor y que permita la circulación del aire caliente. Pues mucho de eso tiene que ver, ¿verdad? Pero vamos entendiendo que crean la cúpula, pero la cúpula, digamos que me va a proteger, sí, de los vientos, por supuesto, pero los vientos van a ingresar porque yo tengo un ingreso, ¿sí? Y no le estoy creando una puerta a ese ingreso. Entonces me voy para abajo, porque las mismas paredes naturales, digamos, no las del iglú, las paredes naturales que yo empiezo a generar al excavar, me van a proteger. Si yo me voy para abajo, los vientos no me van a afectar, ¿verdad? Si me voy para arriba, el material no resiste, ¿sí? Es por eso que se hace como construcción superficial el iglú y me veo en la obligación de también ir para abajo si me quiero resguardar como debo, ¿ok? No es que este es un curso de iglús, lo que quiero es que comprendan realmente cuál es esa necesidad del ser humano de buscar el resguardo, de comprender el material, de comprender su ubicación, su entorno, su clima, ¿sí? Su zona de confort. Aquí vemos estos esquemas de cómo funcionan, digamos, las casas en diferentes temperaturas, que es cómo nosotros debiéramos de poder diseñar nuestros proyectos. Hoy en día es de moda pensar en la arquitectura bioclimática y que aquí o allá, etcétera. No, no es una moda, ¿sí? Es una obligación que existe, una necesidad que existe desde hace 5.000 años, ¿sí? Vemos que en el verano, pues el árbol da sombra, genera sombra, me protege, me ayuda en mi confort climático. Y en la noche, las ventanas con ventilación cruzada ayudan a que el calor que se ganó escape, ¿verdad? Por medio de una claraboya, digamos, por medio de una ventana cenital. El aire caliente sube, entonces escapa. Pero mi ventilación cruzada, en constante movimiento, es lo que ayuda a que el aire caliente salga, me refresca. En invierno, el arbolito ya se fue, no tiene hojas, entonces yo sí quiero captar el sol, ¿sí? Yo sí busco captar el sol, necesito calentar mi espacio, ¿verdad? Lo más que pueda, para que en la noche, cerrando la ventanita, cerrando la ventilación cruzada, logre mantener ese calor, logre generar mi zona de confort, ¿ok? La arquitectura pues, bioclimática se adapta a diferentes condiciones, ¿verdad? En cada diferente lugar, en cada región, tenemos climas diferentes, cálidos, húmedos, ¿verdad? Secos, áridos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, nuestra arquitectura debe, y nuestras formas, ¿verdad? Debemos de buscar cómo forzar todas estas estrategias pasivas y no depender únicamente de elementos forzados, un aire acondicionado que va a consumir energía, no. Si yo diseño correctamente, ¿verdad? En mi casa, si yo diseño correctamente de acuerdo a la orientación de los vientos predominantes, entonces voy a tener muchas más ventajas, ¿verdad? A la hora de diseñar, a la hora de presentar un proyecto, ¿verdad? Ustedes van a llevarlas de ganar si un cliente ustedes le presentan algo que funcione sin necesidad de consumo energético, ¿sí? Y vemos aquí como la arquitectura náutica
se adecua a eso. Tenemos elementos muy ligeros, ¿verdad? Techos de paja con escapes, digamos, de aires calientes en la parte superior, ¿verdad? Muy transparente la arquitectura que ayuda a forzar los vientos a que se sienta la brisa del mar, etcétera, y que me refresque. Finalmente eso es lo que se trata, ¿verdad? En las regiones cálido-húmedas. Y vemos aquí un ejemplo de 4 diferentes proyectos en un mismo lugar. Este fue un concurso en el que se invitó, ¿verdad? En las Islas Caicos, ¿verdad? En el que se invitó a 4 de las grandes firmas de arquitectura a nivel mundial. Número 1, Zaha Hadid, creo que la han escuchado, y una señora loca, ahí, una de mis favoritas, que lamentablemente ya falleció hace 3 o 4 años. Era absurdamente buena, genial en su conceptualización de proyectos. Y ella tenía una digamos, filosofía de diseño muy, de una arquitectura como muy impactante, muy fluida, con unas geometrías rarísimas, inspiradas generalmente en formas naturales, curvas, ¿verdad? Con un uso de concreto así, superior, ¿verdad? Miren ese voladizo para esa vivienda, el proyecto de ella es el inferior del lado derecho, ¿verdad? Es increíblemente contemporánea, ¿verdad? Se nota en el uso de sus formas y de sus materiales, y representa una villa con este tipo de arquitectura, como más innovadora, vanguardista, ¿verdad? Completamente moderna. Vemos en la foto inferior del lado izquierdo a Kengo Kuma, otro de mis favoritos, un arquitecto japonés, el mejor arquitecto japonés, muy sobrio, muy sereno, ¿verdad? Como que queriendo crear no un impacto así tan abusivo, si le queremos decir así, como Zaha Hadid, ¿verdad? Sino es más como una invitación a la serenidad, ¿verdad? Al balance, al orden. Vean ustedes, incluso la misma vegetación que utiliza. Zaha Hadid, más tropical, ¿verdad? Tengo Kuma en el mismo lugar con bambú, ¿verdad? Como para generar esa sensación de armonía entre sus elementos, ¿verdad? Muy sobria, muy elegante, muy minimalista su arquitectura. Y las 2 fotos superiores, Piero Lissoni del lado izquierdo y David Chipperfield, Piero Lissoni en italiano, David Chipperfield en inglés, que son, que digamos, comparten mucho como culturas la elegancia, ¿verdad? Los italianos siempre son como el fashion, siempre son como, ¿verdad? Como el Italy, como el orden, la belleza, etcétera, y lo logran, y muy elegantes, al igual que los ingleses. Los ingleses siempre han sido caracterizados como muy elegantes, muy funcionales, ¿verdad? Entonces vemos diferentes criterios, diferentes formas de diseñar y de plantear un proyecto en el mismo lugar. Y nuevamente, no hay respuesta buena ni mala. Simplemente criterios, gustos hay para todo. ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más barato? ¿Cuál es más acogedor? Va a depender de cada quien. Los desarrolladores de este proyecto quisieron crear esa mezcla tan interesante de arquitecturas tan diferentes que crearan experiencias completamente diferentes, ¿verdad? Vemos aquí siempre en las regiones cálido-secas, ¿verdad? Ya no son cálido-húmedas, cálido-secas. Vimos este ejercicio, vimos esta foto comparativa de la clase pasada, donde estaba Turquía y Grecia, ¿sí? Ya no vamos a hablar de ellas, pero vean ustedes qué se puede crear, qué identidad tan diferente tiene cada región. Y hablamos del resguardo y de la vivienda y todo eso, que son completamente diferentes a pesar de que están en la misma región del Mediterráneo. Pero vean la foto del lado izquierdo, en Sevilla, en España. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, Erwin, ¿qué ves en esa foto? ¿Qué te llama la atención? No es el estilo de arquitectura ni nada. ¿Qué más ves? Veo esos callejones Uh-huh. de material de piedra, ¿no? En sus Pero lo calles. primero que dijiste es lo más clave.
Los callejones. Los callejones. ¿Por qué son importantes los callejones? ¿Qué quise mostrar yo en esta foto? Considero de que, no sé, arquitecto, tal vez el acceso a las viviendas que era, no sé, tal vez bien limitado el área ahí para edificaciones. Algo de las viviendas y el acceso es importante entender lo restringido que es, pero no ese es el punto que quiero llegar. Les voy a dar un tip. Sevilla, España, está en el sur, ¿sí? Sí, Sevilla está en el sur de España. Es la ciudad más grande del sur de España. Yo tuve la fortuna de poder vivir allí un tiempo. En verano, es el puro Mediterráneo, ¿sí? Llegamos a estar a 50 grados de temperatura. Ah, sí, pues, o sea, mantener la calidez en la zona. No. Lo que buscan esos pasillos es crearse sombras entre un edificio y otro. Ahí casi no cabe ni un carro cuando uno entra. Uno va caminando ahí y esta calle incluso es ancha. Hay otras en donde no tendrá ni 2 metros de ancho. Casi que se saluda uno o se brinca uno de balcón a balcón. Pero la idea de esto es forzar los vientos para refrescar y sacar el aire caliente. Porque de verdad que es insufrible. Yo estuve ahí empezando el verano y estamos en 40, 42 grados. Yo tuve que pasar a vivir en el apartamento donde estaba a la sala porque era el único espacio con aire acondicionado. Con aire acondicionado llegábamos a 30, 30 y pico. Y solo ahí medio lograba dormir. Y con un consumo energético horrible, ¿no? Porque con aire acondicionado toda la noche. ¿Verdad? Pero vean ustedes cómo nuestra arquitectura debe buscar generar ese confort. Y puede ser desde una fogatilla, cuando tengo frío yo, ¿verdad? En una chocita, hasta una ciudad entera que se debe resguardar de las inclemencias del tiempo, ¿sí? De los elementos. Entonces aquí las mismas edificaciones se crean sombra, ¿verdad? Para refrescar y se siente. Uno pone la mano ahí donde pega el sol y se siente que se está quemando. Por eso la gente va caminando entre sombras, ¿verdad? Claro, la ciudad es bellísima, pero tiene esas cosas que la hacen difícil de vivir, pero la gente se ha ido adecuando a la evolución de los andaluces, los ha ido obligando a crear su propio urbanismo y sus propias construcciones adecuadas a esas inclemencias temporales, ¿verdad? A diferencia de, ¿verdad? El otro extremo, ¿verdad? Miren ustedes los techos en Alemania. ¿Por qué tendrán esa altura tan peraltada? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no son techos planos? Para evacuar la nieve. Así es. ¿Verdad? Nosotros aquí hacemos techos inclinados, sí, por el agua, pero les ponemos 15, 20% de pendiente, ¿verdad? Allá le tienen que poner 45 o 60 para no acumular la nieve, porque si no se les vienen los techos, aún cuando son de concreto. En este caso eran casas de madera, ¿verdad? Pero no solo es por función, también es por estética. Vean ustedes, uno reconoce inmediatamente cuando ve una casita de estas que es Alemania o que es Suiza, ¿verdad? No dice uno, estas son casas de España, o estas son casas de Guate, allá en Zacapa las vi. No, jamás, ¿verdad, mucha? Tienen una identidad propia que cada construcción, cada arquitecto y cada pueblo le va dando a sus pueblos, a sus casas, a sus etcétera, ¿verdad? La foto del lado izquierdo es el extremo de cuando yo también tuve la oportunidad, la bendición de vivir ahí en Polonia, y me tocó en el invierno. O sea, ¿por qué no fue al revés? Va, mucha cuchica. Pasar fresco el verano en Polonia, que no es tan cálido, y el invierno en Sevilla, que va a ser más fresco. No, me toca calientísimo en un lugar calientísimo y fríísimo en un lugar fríísimo. La cosa es de que me permitió a mí conocer y explorar cómo la arquitectura se adapta, ¿verdad?
a estas condiciones tan extremas, estas condiciones climáticas tan extremas, y que aún así guardan proporción, guardan escala. Vean ustedes la foto ahí de Lublin, Polonia, ¿verdad? En donde, a pesar de que son edificios diferentes, guardan la misma línea de diseño. Tienen el mismo, tal vez no idéntico, pero sí similar diseño de ventanas, alturas de edificaciones, inclinaciones de techos, ¿verdad? Entonces, empezamos a distinguir un lenguaje y una identidad propia del lugar, ¿sí? Aquí pues son ejemplos en los climas templados, que pues, para nosotros viene siendo ya un poco más lógico, es parte de nuestra realidad aquí en Guatemala, digamos. Me imagino que allá en Petén pues sí es un poquito más fregado, vamos a ver que hay mucho más calor, pues definitivamente, pero entendemos, digamos, que pues vamos a utilizar voladizos o estos brise soleil, ¿verdad? O estas cortinas especiales para quitarnos el sol, la radiación solar, ¿verdad? También conocemos de que la ventilación cruzada me ayuda a sacar el aire caliente, etcétera, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero todo esto es adecuado a cada tipo de clima que existe en el mundo, ¿sí? A eso debe responder la arquitectura. ¿Se recuerdan de esto? ¿Se recuerdan que vimos este proyecto la clase pasada? ¿Sí? Sí, aquí. La ciudad Masdar, ¿sí? Entonces, ahora la vamos a ver un poquito más a detalle, ¿sí? Yo se los ofrecí, les dije que lo íbamos a investigar un poco más a fondo. ¿Qué ven ustedes? La foto de arriba a la izquierda ya la conocen, fue la que vimos con el tema de la anomalía, digamos. Pero ¿qué ven ustedes aquí del otro lado, en las otras fotos? ¿Será que nosotros utilizamos iconografía como esa en nuestros balcones? No, Arqui. ¿Y por qué la habrán usado, Astrid? No sé, me parece que fuera como que de tipo islámica. Exactamente. Ellos es una ciudad nueva, ¿sí? La cultura árabe religiosamente siguen al Islam, digamos, ¿verdad? Entonces aplican la belleza, digamos, de su iconografía, de su abecedario, etcétera, como elementos decorativos para crear, ¿verdad? Una identidad superior, elegantísima y plasmada, que para ellos va a ser hasta muy normal ver ahí sus símbolos, etcétera. Pero uno ve estos detalles en sus edificaciones y uno dice, qué genios los arquitectos que diseñaron eso, ¿verdad? Porque plasman esa identidad local en su arquitectura. Creo que nosotros, el único lugar que hemos hecho eso es en Antigua, tal vez, donde se ha permanecido, digamos, hemos logrado mantener ese idioma arquitectónico. Pero fuera de eso, aquí en la ciudad de Guatemala no hay un estilo definido. Allá en Petén, en la ciudad de Flores, sí, me imagino. Yo logré estar en Flores hace como 5 años y sí logré detectar, digamos, armonía en su urbanismo, en sus calles, en su color, etc. Pero digamos, no tenemos mucho de toda esta iconografía plasmada en nuestros muros. Tal vez lo único que nos vincula son, no sé, los carteles de los Tortrix, los rótulos de la Pepsi. Ese será lo único que tenemos de iconografía que rodean toda la ciudad. Muchachos, qué triste que no le pongamos nosotros atención a estos elementos decorativos que son parte fundamental de la arquitectura y de la identidad de un lugar. Pero veamos más allá. Vean ustedes que tienen la foto de arriba, de la derecha, tienen unos techos ahí especiales, como flotados, ¿verdad? ¿Qué hacen? Filtran la luz para las plazas de abajo. Abajo tenemos plazas. Estamos en un desierto, pero es una ciudad nueva. Y los árabes, ya saben que tienen toda la plata del mundo, entonces metieron fuentes, metieron canales, logran crear vegetación gracias al uso del agua, ¿sí? Etcétera. Entonces, veamos más allá. ¿Qué ven ustedes ahí? Ese es el centro de la ciudad nueva.
Ese es como que el hub corporativo, digamos, el área netamente productiva, corporativamente hablando. Aquí es donde se van a venir a encontrar como que sus nuevos headquarters, firmas como la Apple, firmas como Amazon, ¿verdad? Que andan regándose por todo el mundo y creando sus nuevos centros de distribución, oficinas, etcétera. Buscan este tipo de proyectos con una arquitectura más moderna. Sigue siendo parte de la misma ciudad, pero se lee en un lenguaje mucho más tecnológico, ¿verdad? Se lee una intención de atraer inversión extranjera. Pero dejemos eso a un lado. Hay un elemento mucho más característico aquí. ¿Qué es ese elemento característico? Tal vez son las torres que simulan ser flores de loto. Exactamente. ¿Y qué miras? ¿Qué miras en las tres fotos, Erwin? De esas flores. Eh, veo ahí que pues puedo apreciar de que hay unos jardines y crean ambientes confortables, ¿va? Para los usuarios. Uh-huh. Me da curiosidad de que si esto se abre y se cierra. Exactamente, ¿verdad? Es decir, miren la primera foto del lado izquierdo, con unos tallos que están ahí cerrados. Estas son unas estructuras tecnológicamente avanzadísimas porque se controlan con el cambio del sol, ¿sí? Con los cambios climáticos, con la puesta del sol, etc. De noche se cierran porque queremos que el calor escape. Ya no necesitamos dar sombra, ya no hay sol. Queremos ver el cielo, queremos ver las estrellas, ¿sí? Y de día se abren para poder resguardar del sol extremo a la plaza principal, como que al parque central, digamos. Entonces crean identidad, controlan el clima, crean sombra, ¿verdad? Usan la tecnología. Miren todos los techos en la foto grande del lado derecho. Todito está tapizado con paneles solares. Entonces es un juego de diferentes intervenciones arquitectónicas y tecnológicas, por supuesto ingeniería, que logran crear algo que parece sacado de una película. ¿Sí? Esta es una flor tecnológica que abre y se cierra para podernos proteger. Es genial. ¿Sí? Ya con esto terminamos. ¿Qué creen que es esto? Ya siente uno que sale Tom Cruise ahí, va peleándose con el muñequito aquel de Alien, la película de la guerra de los mundos. Cabal. Ah, ¿sí o no? Sí. Procesos que hacen un sonido espantoso, ¿ah? Y solo ahuyentan a toda la gente. Cabal, cagan a la gente. Ajá. Son torres de condensación para crear agua. China las está creando, ¿sí? En la parte, digamos, que tienen ellos de los Himalayas. Pues, no es ningún secreto, todo el mundo sabe que los chinos se van a comer el mundo. La población crece exponencialmente y se están acabando el agua de su país. Y no me quiero ni atrever a pensar de cuándo se la acabarán del mundo. Pero vamos al hecho de que la cantidad mesurada de población que tiene nos está obligando a encontrar formas como esta de prácticamente cultivar el agua, crear agua. Entonces se van a las regiones más gélidas con las que cuentan, en los Himalayas, y crean esta serie de torres que lo que hacen es que atraen, absorben toda la condensación que se genera en el ambiente y por medio de unos filtros, de unas cosas absurdas que han de tener allá adentro, crean agua y la conducen hacia unos reservorios gigantescos que tienen abajo para poder garantizar el consumo de agua para su población en los próximos años. Hasta eso está llegando la humanidad. ¿Sí?
y vean lo más de frente. O sea, no son torrecitas de 10 metros de altura, no, mucha. Son torres que miden 100, 200 metros de altura, si no es que más. ¿Sí? Y ahí están los esquemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? El aire frío entra, y unas turbinas, y unos filtros, y yo qué sé qué más locuras ahí habrán adentro, que logran condensar, pues, no la condensación, crear agua. Y ustedes lo ven. Si esto no es tampoco inventarse el agua azucarada, lo que pasa es que es la innovación en su máxima expresión de una idea muy simple. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno va, digamos, a Shela, o aquí mismo en la ciudad de Guatemala, en noches muy frías, que si uno no abre sus ventanas, después de que la ventana recibió sol todo el día, en la noche, el vidrio suda. Y uno ve, ¿verdad?, cómo suda. ¿O qué pasa cuando se nos empañan los vidrios en los carros? ¿Sí? Afuera está fríísimo, ¿verdad? Pero por dentro estamos respirando nosotros aire caliente, ¿verdad? Y empezamos a generar el empañamiento de los vidrios. Eso es condensación. Entonces lo que hacen estas torres es que atraen, absorben esa condensación y la transforman en agua. Imagínense, ¿sí? Eso es la clase del día de hoy. Esto es innovación, esto es arquitectura, señores. ¿Qué piensan? Está de loco. Venga la presentación de hoy. ¿Qué piensan de lo que vieron hoy? Pues que está muy avanzada la arquitectura del otro lado. Ya es otro rollo. Nos toca ponernos al día, ¿va, mucha? Nos falta un montón. Nos falta un montón, ¿verdad? ¿Y cómo logramos tratar de alcanzar o reducir esa brecha? Hay que emigrar. Hay que investigar, hay que experimentar, hay que soltar la mano, hay que pensar locuras y hay que ver qué hace la naturaleza misma. La naturaleza nos da el agua que necesitamos sin darnos cuenta, ahí, en el vidrio empañado. Y uno toca y limpia ese vidrio empañado con la mano, se va a bajar. ¿Sí? Entonces, vemos que estamos a años luz, pero si uno entiende la idea detrás de estas innovaciones tecnológicas y arquitectónicas, realmente no es nada de otro mundo. La idea de estas flores que se abren y cierran en la plaza de Masdar City, pues es eso, es una flor. Es una flor que, como cualquier flor, con el clima cambia, se cierra, se abre para buscar el sol, para esconderse del sol, para dar sombra o no dar sombra. Para que lo logremos hacer ya como una tecnología mucho más avanzada, etcétera, eso ya es otros 100 pesos, pues, pero vamos al hecho de que las ideas detrás de toda esta innovación son ideas muy lógicas, muy románticas, muy bellas, muy simples, pero que si las logramos explotar, podemos lograr maravillas. Eso podemos hacer nosotros con nuestros proyectos, con nuestra arquitectura. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda? Las chicas se quedaron calladas. No, aquí todo claro. ¿Todo claro? Claro, aquí. Va, perfecto. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, les voy a poner, pero les quería pedir un favor a alguien, que quien sea, no importa, que apunte mi número de teléfono, por favor, y que entre todo el curso creemos un grupo de WhatsApp, porfa. ¿Verdad? Mi número es el 5200-4445. ¿Verdad? Andrés Forno es mi nombre, por si no se recordaba. ¿Verdad? La idea de esto es que podamos compartir ahí material, información que yo les tenga que entregar a ustedes para sus proyectos, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar brevemente ahorita el ejercicio. Tenemos dos tareas para la siguiente clase. ¿Sí? La primera tarea es una investigación de los conceptos LEED. LEED se escribe L-E-E-D. Entonces necesito que me investiguen, ¿verdad? ¿Qué es
arquitectura LED. Arquitectura LED. ¿Quién lo regula? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mide? ¿Será que sirve o no sirve? ¿Verdad? Una investigación, vamos a ponerlo de dos formas. Escrita a mano, de no menos de 4 páginas, o escrita a computadora, de no menos de 7 páginas. Lo que me interesa es que lo conozcan. No que se lo aprendan de memoria, pero no que hagan un copy-paste, ¿verdad? Mucha de internet. No se trata de eso. La idea es que conozcan. La idea, yo no quiero que vean este curso como que es cuando uno tenía que aprenderse las tablas de matemática, mucha que es de pura memoria. No. Yo aquí lo que quiero es que a ustedes les nazca este sentimiento de querer conocer más. Y que la investigación no tiene que ser aquella investigación aburrida de microscopio, de ir a una biblioteca como cuando éramos patojos, sino que hoy en día con la tablet mucha, ponen qué es LID y les salen 5 segundos. ¿Verdad? Lo leen tranquilos, en un sillón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tienen todo el tiempo del mundo, que sea algo cómodo para ustedes, algo bonito, enriquecerse, ¿verdad? De estos temas. ¿Ok? Pues esa es la tarea número 1. Quiero que la conozcan, me la tienen que enviar a mi correo, por favor. Mi correo, ahorita se lo digo, que el de la U es a forno@udb.edu.gt. Me la tienen que enviar antes de la clase de la próxima semana. ¿Sí? Esa es tarea 1. Esa es sencilla. La tarea 2 es el proyecto, el primer proyecto que vamos a trabajar. Ahorita se los comparto. Lo tengo, no sé qué lo hice. Un segundo. Esto se los voy a enviar yo ahorita por el chat cuando alguien finalmente me logre agregar, ¿verdad? Y que, pues, que alguien tenga la generosidad, ¿verdad? De poder agregarnos a todos para poder estar todos conectados en el mismo grupo, ¿sí? Entonces, este es el proyecto, es para dentro de 2 semanas, no es para la semana entrante, tiene un poquito de tiempo, pero mídanse, ¿verdad? No lo dejen para mañana ni para la semana entrante, nada, empiecen ya porque es bien completo. Vamos a ver, el proyecto número 1, vamos a diseñar un museo dedicado al arte contemporáneo. No vamos a hacer así que plantas de dibujo técnico, no. Quiero bloque, quiero concepto, quiero volumen, quiero ideas radicales, color, yo qué sé. Ahora no me interesa que si la puerta es de 1 metro o es de 80 centímetros, no. Ahora me interesa explotar todos los conceptos que hemos visto ahorita, que es balance, armonía, anomalía, temperatura, climas, materiales, etcétera, conceptualmente, ¿ok? Nada así de investigación, ni planos de construcción, ni nada. ¿Ok? Pero sí un trabajo muy bien hecho, pues, definitivamente. Un museo dedicado al arte contemporáneo, sostenible, es decir, ecológico, puede tener paneles solares, puede tener ventilación cruzada, puede tener iluminación LED, lo que sea, todo lo que se les ocurra a ustedes que puede tener una incidencia positiva en la reducción de consumo energético, ¿verdad? Con estrategias de certificación LEED, por eso es importante que hagan esta investigación ya, ¿verdad? Todo lo ecológico, toda la medición de la ecología en la arquitectura es lo que es lo LEED, ¿sí? Accesibilidad universal es una rampa para un discapacitado, un elevador para un discapacitado, una alarma para una persona ciega, etc. ¿verdad? Pero solo descrito, no que me pongan aquí oír la alarma y aquí está el muñequito que va caminando y no, o sea, saber que tenemos que diseñar para ser inclusivos con cualquier persona, ¿sí? Y que este museo es un museo puente que cruza un río de 50 metros de largo. Su ubicación es en Ámsterdam, Holanda. Así que necesito que investiguen cómo es Holanda, porque son famosos los holandeses. ¿Será que hay frío en Holanda? ¿No hay frío? ¿Será que hay calor insufrible? No lo sé.
Son famosos porque son muy ecológicos, eso no es ningún secreto. Es uno de los países más ecológicos del mundo, entonces tomen en consideración. Necesito que conozcan, que lean un poco de Ámsterdam, ¿ok? Entonces, aquí está todo lo que tienen que presentar: elevaciones, secciones, plantas, una descripción general del proyecto, un apunte o dos, ¿verdad? Ahí unas vistas internas, una vista externa bonita, etc. Yo les voy a compartir ahorita esta foto, ¿verdad? Este PDF para que lo tengan ahí. Y también les voy a compartir una imagen de la ubicación, en donde aparece el brillito y las coordenadas y todo, en una foto de Google Maps. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Método de presentación digital a mano. Digital, porque es que lamentablemente por las condiciones, por la distancia, no los quiero poner a trabajar ni a gastar en cartones y impresiones, no. Hagámoslo todo digital, pero presentaciones profesionales, ¿verdad, mucha? Estamos desempolvándonos ahorita, pero el día de mañana tienen que ser ustedes profesionales de la más alta calidad, de la más alta academia, ¿ok? Vamos a tener algún tipo de asesoría el próximo, Sí, la próxima clase. es parte de la nota de la asistencia, es las asesorías de los proyectos, así que sí necesito ver con cada uno de ustedes los avances que tengan, ¿ok? Sí, así es, ¿ok? Va, si, no hay, si hubiera más dudas, me las pueden consultar por el grupo de chat, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces ahora, voy a quitar esto y vamos a tener, nos vamos a pasar un poquito de la hora, lamentablemente la presentación fue un poquito más larga. Vamos a tener, ahorita son para mí las 7:20, el curso se acaba a las 8, pero vamos a dar media hora, 35 minutos, ¿verdad? Es decir, 8:10, 8:15, para que terminen la repentina. ¿Qué vamos a hacer con esta repentina? Para empezar, sí necesito que pongan cámaras todos, porfa. Astrid, María Los Ángeles y Paul, no los veo. Entonces necesito en una hoja, ¿verdad? Una hoja decente, va mucha, una hoja de cuaderno ahí toda raspada, ¿verdad? Arguí, solo una consulta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para la repentina? 35, 40 minutos, Ok. ¿sí? Para que se midan. Estamos hablando de que si empezamos ahorita, que son las menos cuarto, a las 8:15, 8:20 deberíamos estar terminando. ¿Ok? Va, entonces la temática para la repentina es, déjenme ver, se me olvidó mucho, un segundo, se me olvidó. Aquí lo tengo. Así, es hacer, porque eso les va a servir como práctica para el proyecto grande, un puente peatonal hecho de materiales reciclados, ¿verdad? Que tiene que cruzar un río de 12 metros de longitud. Claro que hacer un puente de elementos reciclados no significa que las vigas van a ser hechas de latas de Coca-Cola. O sea, podemos utilizar un concreto reutilizado, podemos utilizar, yo qué sé, barandas hechas de lo que se les ocurra, pero tiene que ser algo ecológico, tiene que ser algo fumado. Quiero que suelten la mano, quiero que pongan sus notas. Este elemento va a ser hecho de tal cosa, el puente como tal va a ser construido con tensores de, yo qué sé, lo que se les ocurra que pueda ser reutilizado, que tenga un carácter propio, que sea funcional, ¿verdad? Que puedan pasar bicicletas, que puedan pasar patinetas, que pueda usarlo un viejito, una silla de ruedas, etc. ¿Estamos? Va, perfecto, pues entonces tenemos media hora, 35 minutos a partir de ahorita. ¿De qué largo es el puente, Central? 12 metros de largo.
¿Cómo van, señores? En 10 minutos.
2 minutos. Como que van en el avión. Bueno, tiempo, señores. Por favor, pongámosle nombre y carnet y que me lo puedan enviar a mi correo, por favor. Ya les envié por el chat, les agradezco ahí a quien lo haya creado, ¿verdad? Ya les envié la información del proyecto número 1, ¿verdad? La guía de la entrega del proyecto y la foto de Ámsterdam, en donde tienen que